tuviera a bien leer el artículo 32, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por favor. Adelante, secretaria. Gracias, presidente. Artículo 32, segundo párrafo. El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiere ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión. Muchas gracias. Bueno, espero que todas las representaciones aquí hayan escuchado lo que nos hizo favor de leer la secretaria ejecutiva. Como todos sabemos, para ser electo diputado o senador, en términos de los artículos 55, primer párrafo y 58 de la Constitución, se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento. En este mismo tenor, el artículo 32, segundo párrafo de nuestra Constitución, establece que los cargos que estén reservados para los ciudadanos por nacimiento serán aquellos que no cuenten con otra nacionalidad. En caso de que quien ostente otra nacionalidad quiera ser electo para cualquier cargo que se requiera ser ciudadano mexicano y no obtener otra nacionalidad, se requiere, en términos del artículo 17, segundo párrafo de la Ley de Nacionalidad, renunciar a esa otra nacionalidad. Es evidente la alta responsabilidad de ser representante popular ante la más alta tribuna de la nación, pues no acepta ambigüedades de ningún tipo, ni lealtades patrióticas parciales, ni mucho menos sumisión a un Estado extranjero. Por esa misma razón fue que el constituyente previó esta situación para que quienes aspiren a un cargo de elección popular estén completamente comprometidos con el devenir de México. Y hoy hago toda esta referencia en el inicio de las campañas y a punto de aprobarse la lista del Senado, porque justamente se va a votar la lista de registro de la lista plurinominal al Senado de Morena, en donde advierto que en la misma aparece Javier Corral Jurado, político tejano y México-americano. No vengo aquí a hablarles de que Javier Corral y sus secuaces son corruptores de instituciones, tal y como lo reconoció la Suprema Corte en la controversia constitucional 150/2016, cuando quiso tomar por asalto al Poder Judicial de Chihuahua. Tampoco vengo a hablarles de que Francisco Arredondo, fiscal de Derechos Humanos, por irónico que suene, en tiempos de Corral, está siendo actualmente procesado por tortura. Mucho menos vengo a hablarles de que el secretario de Hacienda de Javier Corral, Arturo Fuentes Vélez, se encuentra prófugo de la justicia con ficha roja interpuesta por la Interpol por el desvío de casi 100 millones de pesos. No les vamos a hablar de que Eduardo Fernández, subsecretario de Salud, está sometido a proceso por desvíos millonarios, o que Antonio Pinedo Cornejo, su coordinador de comunicación social, está en prisión justamente por desviar recursos públicos, o finalmente que Juan Pedro Santa Rosa, exfuncionario de su gobierno, está siendo procesado penalmente por el desvío de recursos. Me resulta irónico que los que se ostentan como los honestos, o sea, Morena, estén postulando un candidato abiertamente corrupto. Pero insisto, no he venido a hablar de eso. De lo que vengo a hablarles es de que Javier Corral es inelegible para ser candidato al Senado. Corral no cumple con el requisito constitucional de no contar con otra nacionalidad.
Javier Corral nació en El Paso, Texas, el 2 de agosto de 1966. Acredita este hecho su propia acta de nacimiento que aquí atrás de mí se están mostrando para los medios de comunicación. Aquí claramente se ve que Javier Corral Jurado nació en El Paso, Texas, que es ciudadano americano y que no ha renunciado a su nacionalidad americana, como lo señala la Ley de Nacionalidad y la Constitución. Pero además de eso, entiendo perfectamente que nadie escoge dónde nacer, pero uno sí escoge dónde hacer política. Más allá de todo, uno sí puede escoger si cumplir o no cumplir con la ley. Y en el caso concreto, la Ley de Nacionalidad exige que para las personas en situaciones análogas a esas no se sometan a un Estado extranjero, ni tampoco acudan autoridades de otras potencias extranjeras. Javier Corral, siendo gobernador de Chihuahua, demandó al Diario de Juárez, medio de comunicación del estado de Chihuahua, en una corte del Paso, Texas. Aquí Corral acudió a un tribunal extranjero, ostentándose como extranjero, para tratar de imponer una mordaza a los medios de comunicación que le señalaban sus fechorías. Incluso existen 2 actas de nacimiento de Javier Corral, las mismas que se han mostrado, donde claramente aparece advertido que es ciudadano mexicano, sí, por sus padres, pero que nació en El Paso, Texas, y otra acta donde dice que nació en Ciudad Juárez. Esta última acta de nacimiento es la que ha usado Javier Corral para acceder a los cargos públicos que ha ostentado. Pero como nunca nadie lo ha impugnado, ha mentido deliberadamente a las autoridades electorales, pues él sigue usando su pasaporte norteamericano para ingresar a Estados Unidos. Si bien Corral puede tramitar un certificado de nacionalidad mexicana como lo dispone la propia Ley de Nacionalidad, lo cierto es que él mismo se encontraría viciado de origen, pues justamente Corral utiliza su pasaporte norteamericano, pues lo quiero decir con toda claridad, es falso que haya renunciado a su nacionalidad norteamericana. Igualmente, como ya lo mencioné, se somete voluntariamente a la jurisdicción de tribunales extranjeros, pues es desde ahí, desde donde pretende establecer mordazas a medios de comunicación mexicanos. No omito mencionar con mucho respeto a las y los consejeros que esta autoridad electoral pretende solicitar el requisito de certificado de nacionalidad mexicana hasta que los candidatos ganen para presentarlo en junio, si es que ganan. Este es un requisito constitucional. Convalidar eso sería otorgar un trato desigual a los candidatos, pues si un candidato no ha presentado al día de hoy su constancia de residencia, le negarán el registro. Pero respecto a quienes no han renunciado a su nacionalidad, les otorgan una facilidad y un trato flexible. Exhorto respetuosamente a las y los consejeros valorar esta demanda y esta denuncia que hace el Partido Revolucionario Institucional y no permitir este atropello, no aprobar la candidatura de un político tejano norteamericano. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputado Irán Hernández. Hará uso de la palabra el diputado Fernández Noroña. Adelante, diputado. Bueno, muy buenos días. Pues ahora sí que iba a hablar de otra cosa. Las listas tienen un error todas, que es en género, dice hombre o mujer. Y aquí que se ha insistido tanto en los temas de la corrección y la paridad, pues debería decir femenino o masculino o no binario, porque hombre o mujer son categorías sexuales y masculino y femenino son categorías de género. Yo creo que valdrá la pena esa corrección por mayor corrección.
cómo es la vida. Ayer cené con Javier Corral, jurado. Hace muchos años que no platicaba con él. Ya sé que no les gusta luego que cuente historia, pero cuando fuimos diputados, yo fui diputado la primera vez en la 61ª legislatura, tuvimos un debate, un verdadero debate como no se da en la Cámara, de más de una hora. Él era diputado de Acción Nacional y yo era diputado del Partido del Trabajo. Hoy él está del lado correcto de la historia y platicamos largo justo sobre este tema, porque como es público nosotros estamos impugnando la candidatura de Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien nació en Estados Unidos. Todo el discurso que ha aplicado la representación del PRI aplica en el caso de Francisco Javier Cabeza de Vaca, con la particularidad de que Javier Corral ha tenido siempre su certificado de nacionalidad. Él hizo las cosas correctas y renunció formalmente a hacer política en Estados Unidos y optó por la ciudadanía mexicana. No es ilegal tener doble nacionalidad, no es ilegal, uno no escoge dónde nace, pues ahí es donde tu padre o tu madre determinan, pero es hijo de padre y madre mexicana, con 42 años de trayectoria. Si Corral estuviera en la alianza del PRI-PAN, pues el PRI, que hoy no lleva candidato a la presidencia por primera vez en toda su historia, no diría absolutamente nada. Porque además es un ataque ingrato, un ataque, como dicen los abogados, yo no soy abogado, pero creo que la representación del PRI sí, es una impugnación notoriamente frívola. Javier Corral ha sido diputado federal, senador de la República, gobernador de su estado, y todo el tiempo cumplió este órgano electoral con sus diferentes transformaciones, primero como IFE y ahora como INE, pues acreditó la nacionalidad y la legalidad de su candidatura. Como dice la representación del PRI, sobre todas sus especulaciones, pues no vale la pena invertir tiempo. Es una insidia como caracteriza al frente del PRI y del PAN, porque ese es su verdadero nombre. Yo no sé si se van a ofender también porque les digan que son el frente del PRI y el PAN, porque esos son los partidos que integran esa coalición, pero como la ciudadanía repudia esas representaciones, no lo utilizan. Reitero sobre la impugnación en Javier Corral, es un hombre de una extraordinaria trayectoria, es un mexicano por los cuatro costados, un patriota, un hombre cabal y un hombre que además ha decidido estar del lado correcto de la historia. Hay quien viene de la izquierda de toda la vida y apoya al PRI y al PAN y se dice de izquierda, y hay quien, habiendo tenido una trayectoria en Acción Nacional de toda la vida, hoy está del lado correcto de la historia. Por eso se le vitupera, se le impugna, se le descalifica, pero cumple perfectamente los requisitos constitucionales y por eso está en el lugar 9 de la lista del Senado, de Morena. Gracias. Vamos en primera ronda, diputado. Sí. Si me permite hacerle una pregunta del orador, por favor. ¿Sí le acepta el orador? No. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra en esta primera ronda? En segunda ronda, adelante, diputado Hiram Hernández. Yo ya sabía que Noroña iba a contestar, porque pues sí, son cuates, él y Corral. Ayer presumió en sus redes sociales Noroña, muy gustoso su foto con Javier Corral, una vergüenza de verdad. Debería darle vergüenza. Efectivamente está imposibilitado Javier Corral para que este consejo apruebe su registro, porque como ya lo dije yo, tiene dos nacionalidades, no ha renunciado a una. La Constitución es muy clara, pero además se sometió a la jurisdicción de un tribunal extranjero, como lo expliqué en mi primera participación, cuando siendo gobernador de Chihuahua, demandó al Diario de Juárez. Entonces, siendo
ciudadano norteamericano fue a un tribunal de los Estados Unidos de Norteamérica a demandar a un medio mexicano, haciendo uso de su nacionalidad americana. Y si ha podido acceder a varios cargos públicos es porque nadie había alzado la voz, porque nadie lo había impugnado, porque nadie lo había señalado y porque además había usado su acta que dice que nació en Ciudad Juárez, pero su acta de nacimiento real es la que dice que nació en El Paso, Texas. Javier Corral es tejano y hoy además ha traicionado a México, yéndose con la bola de corruptos que representan a Morena, pero además es un traidor consumado. Yo no entiendo cómo le dieron ese espacio. Yo veo aquí a Gutiérrez Luna trabajando duro por su partido y le dieron la 9 a un traidor como Corral en su partido que habla mal de López Obrador. Vean estos tweets, por ejemplo, vean, donde dice que López Obrador es un ambicioso vulgar. A ver, Noroña, ¿cómo defiendes eso? ¿Cómo defiendes que Corral dice que tu líder, tu compañero presidente, es un ambicioso vulgar, un ruin, un corrupto? ¿Y ahora qué? ¿Ya se santificó Corral porque se fue a Morena? ¿Ya se le olvidó todo eso a Corral? ¿Ya? Nada más porque Noroña lo dice y el compañero presidente ya se olvidó que Javier Corral dice en estos tweets que es un ambicioso vulgar López Obrador, que es un corrupto, que es un ruin, pero además es norteamericano. Y yo exhorto con mucho respeto, yo confío en el criterio de las autoridades electorales y con mucho respeto exhorto que no se apruebe esta candidatura. Pero si se llegase a aprobar, el PRI irá a las últimas instancias, porque este es un político tejano que no ha renunciado a su derecho de hacer política en otro país, porque como ya lo dije, se sometió a la jurisdicción de otro tribunal, de otro país, de una potencia extranjera. Fíjense, ustedes lo creían. Ver a Noroña defendiendo a potencias extranjeras, a políticos sumisos a potencias extranjeras. Esa es la izquierda que representa Morena, defendiendo políticos yanquis con doble nacionalidad, defendiendo políticos sumisos a Estados Unidos. Hoy que Andrés Manuel se queja y llora en las mañaneras por los reportajes que tanto le duelen de Estados Unidos, vergüenza debería de darle que Noroña venga aquí a defender a un político norteamericano. ¿Es cuánto? Gracias, señor diputado. Igual el exhorto que hace usted lo tomamos con mucho respeto, pero esta presidencia también exhorta a todos los integrantes de esta mesa a conducirse con respeto, con tranquilidad, con argumentos. Estamos en el tema de la aprobación de las candidaturas. Sujetémonos a nuestros temas sin desatinos en nuestra comunicación. Ha solicitado el uso de la palabra el consejero Uquib. Adelante, consejero. Sí, muy brevemente, solo para pedir la corrección de una pequeña inconsistencia en el acuerdo, que en el considerando 37 habla de requerir a los partidos en un plazo de 48 horas contadas a partir de la aprobación del acuerdo, en tanto que en el resolutivo séptimo correctamente habla de requerir a los partidos en un plazo de 48 horas a partir de la notificación del acuerdo. Mi petición es que se homogeneice las dos afirmaciones en términos de lo que se establece en el séptimo resolutivo. Gracias. Gracias, consejero. Se toma nota en la Secretaría para hacer la corrección, el empate. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Fernández Noroña. Adelante. Sí. Otra vez se vuelve a dar el ejemplo
de personalización en el debate cuando yo no he personalizado, que es una cosa incorrecta, porque además no hay intervención por alusiones personales. Afortunadamente puedo intervenir después, pero si ya hubiera intervenido, pues hubiera estado injuriándome impunemente. Y es una manera incorrecta. Para decirlo francamente, es una manera cobarde aludir a alguien sabiendo que no puede contestar. Uno no debe hacerlo, a menos que haya un formato donde se le permita responder por alusiones que no existen en el INE. A ver, reitero que hay un término jurídico que es notoriamente frívolo. La acusación contra Corral es jurídicamente notoriamente frívola. No se ha presentado ni una prueba, ni una sola prueba. Creo que, bueno, por lo menos Francisco Cabeza de Vaca nació en Texas también. Yo no voy a venir a decirle que es tejano. Por cierto, pues es parte de México, territorio ocupado desde 1856, aunque formalmente sea parte de Estados Unidos. 60% del territorio lo perdimos. 1846-48, una guerra. Pero Corral renunció a su doble nacionalidad, renunció a el ejercicio de actividad política en Estados Unidos, tiene el certificado de nacionalidad mexicana, ha ejercido varios cargos públicos en el país, se ha revisado siempre su documentación porque cuando ven su acta de nacimiento de Texas, pues es evidente que tiene que cumplir con los requisitos que la ley establece. Se ha avanzado, antes no había la doble nacionalidad, hoy existe y no es un impedimento. Hay un mecanismo para que uno opte por la nacionalidad donde va a hacer su actividad política y Corral siempre ha hecho su actividad política en nuestro país. Por supuesto que hemos tenido diferencias muy fuertes. Las tuvimos con… Voy a poner un ejemplo, una compañera que sigue de este lado para que no se plantee que tengo ganas de debatir el tema y salir por las ramas. Gabriela Cuevas, en su momento fue opositora a nuestro movimiento y es una extraordinaria compañera que se ha mantenido firme en las filas de nuestro movimiento. Entonces, pero este triple salto mortal de decir que se apoya a potencias extranjeras porque dice que hubo un juicio fuera de México, además con el Tratado de Libre Comercio se nos obliga inclusive a ir a tribunales internacionales, que fueron pactos que el PRI y luego el PAN ratificaron y que generan esta condición. Pues en un debate político se les puede decir muchas cosas, pero no me voy a meter en eso en este momento. Yo creo que la representación del PRI pues está obligada a más que a presentar ahí una copia del acta de nacimiento, demostrar que no tiene certificado de nacionalidad, que no lo presentó. Si ha tenido todos esos cargos, los ha presentado todo el tiempo, en tiempo perfectamente legal. Entonces es falso que no cumpla los requisitos constitucionales de nacionalidad. Cierro en los 36 segundos que me quedan. Juan Camilo Muriño, que fue secretario de Gobernación del gobierno usurpador, había nacido en Madrid. Él sí era español por los cuatro costados, hijo de padre y madre españolas, nacido en Madrid, y le inventaron un acta de que su madre tenía nacionalidad mexicana, no la tenía, y así lo acreditaron como secretario de Gobernación, y eso sí fue una patraña y una violación al marco constitucional. Pues el caso de Corral es un político con 42 años de trayectoria, siempre asumiendo su nacionalidad mexicana. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más en segunda ronda?